La entrevista con el diablo. Después de escuchar esta extraña entrevista, te preguntarás si realmente sucedió o solo fue producto de la imaginación, pero sinceramente, solo puedo decir que no lo sé. Y no es tan importante después de todo. La información que estás a punto de recibir es capaz de transformar para bien la vida de cualquier persona que entienda los mensajes ocultos que hay en ella. La historia cuenta que hubo una vez un hombre que logró entrar forzosamente en la conciencia del diablo. Tuvo la sagacidad de elogiarlo, y tocando su lado narcisista lo convenció a revelar sus secretos para mantener a humanos como tú en el miedo y la miseria. Estas revelaciones tienen la capacidad de darte libertad si eres sagaz y sabes utilizar esta información. Aquí comienza la entrevista con el diablo. Muy bien, diablo, te he invocado aquí solo para hacerte algunas preguntas muy sencillas. Te exijo que me des respuestas directas y verídicas. Sí, pero yo te voy a poner una condición. Durante esta entrevista te dirigirás a mí como Su Majestad. ¿Con qué derecho me exiges eso? Pues porque yo controlo al 98% de las personas que habitan tu mundo. ¿No crees que eso me faculta para considerarme una realeza? ¿Tienes pruebas de lo que afirmas? Claro que sí. Algunas cosas las comprenderás, otras no. Solo dirígete a mí como Su Majestad y yo voy a hablar, y te voy a decir quién soy, lo que no soy y hasta te voy a decir algunos de mis secretos. Está bien, Su Majestad. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. ¿Mi apariencia física? ¿Por qué? Yo no poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado. Un cuerpo físico es solo un estorbo que ata a las criaturas a la tierra. Yo estoy hecho de energía negativa y vivo en la mente y cuerpo de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de toda la materia física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza, si te digo que yo soy la porción negativa del átomo. Básicamente me está diciendo que si no fuese por usted, no existiría ni el mundo, ni las estrellas, ni los electrones, ni los átomos, ni los seres humanos, ni nada. Absolutamente cierto. Bueno, si usted ocupa solo la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? La otra mitad está ocupada por mi oposición, ese ser al que ustedes llaman Dios. ¿Está diciendo que usted y Dios tienen mitad y mitad del universo? No es que lo diga yo, es la realidad. Antes de que esta entrevista termine, te darás cuenta que estoy diciendo la verdad. Pero usted controla la mente de 98 de cada 100 personas. Usted mismo lo dijo. ¿Quién origina toda la miseria en este 98% de mundo controlado por el diablo, sino usted? Yo no he dicho que yo no provoco toda la miseria del mundo. De hecho, me da orgullo decirlo. Y lo hago representando el lado negativo de todo lo que hay en esta tierra, incluyendo los pensamientos negativos de humanos como tú. ¿De qué otra forma podría yo controlar a la gente? Dios controla los pensamientos positivos y de vida. Yo controlo los pensamientos negativos y de muerte. ¿Y cómo obtiene usted el control de la mente de las personas? Muy fácilmente, simplemente, me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Yo planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas. Esas semillas crecen poco a poco, y así, yo logro ocupar la gran cantidad del espacio en el cerebro humano. Usted de seguro tiene muchas más herramientas ingeniosas para obtener y mantener el control total de la mente humana, ¿verdad? Una de las herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Yo simplemente planto semillas de miedo en la mente de las personas desde la infancia. Los 6 miedos más efectivos son, el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a morir. ¿Y cuál de esos 6 miedos funcionan mejor, Su Majestad? La pobreza, y después la muerte. Me gusta atormentar a mis víctimas con uno de estos miedos o con los dos al mismo tiempo. Yo he plantado también estos miedos, que hasta los humanos creen que son sus propios miedos. Me gusta que crean que yo estoy esperándolos para darles un castigo eterno, aunque yo realmente no puedo castigar a nadie. Pero, lo importante es que me tienen miedo, y yo me alimento del miedo en las mentes humanas. Su Majestad, ¿cómo es que obtuvo este control sobre los seres humanos? ¿Y cómo es que usted puede sembrar semillas de miedo para vivir y alimentarse de las mentes de los humanos? Yo vivo donde quiera que yo elija vivir.
El tiempo y el espacio no existen para mí. Yo soy energía. Pero mi lugar favorito es la mente humana. Yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamiento que ellos escogen tener. Lo bueno es que la mayoría no sabe que tienen la capacidad de pensar por ellos mismos, y mis semillas de miedo pueden crecer tranquilamente y sin que nadie me las saque de allí. Tal y como te lo he dicho, no puedo controlar por completo a cualquier persona que sabe pensar por sí mismo. Pero, ¿qué sucede cuando se dan cuenta que hay semillas de miedo y escogen a propósito otros pensamientos? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Dios controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo. Dios controla las fuerzas que mantienen el equilibrio de la Tierra, de los planetas y de las estrellas. Sin embargo, a mí no me importa controlar estrellas o planetas, a mí me importa controlar mentes humanas, porque la mente humana es más poderosa cuando se le sabe utilizar bien. Yo prefiero controlar las mentes humanas. ¿Cómo es que lleva a cabo su trabajo de preparar las mentes humanas para poder controlarlas? La pobreza es una de mis mejores armas. Cuando los humanos trabajan todo el tiempo para salir de la pobreza, siempre están tan cansados, que no tienen ni tiempo, ni fuerzas, para pensar libremente. Eso los hace presas fáciles para mí. Mi otra mejor arma es la enfermedad, porque un cuerpo enfermo no tiene ni ganas de pensar en nada más que en malestar y dolor. También cuento con miles de obreros en la Tierra que me ayudan a ganar el control de las mentes humanas. Yo tengo a todos estos agentes posicionados en áreas clave en todo el mundo. Ellos representan a cada raza, a cada doctrina y a cada religión. ¿Quiénes son sus principales enemigos sobre la Tierra, Su Majestad? Mis enemigos son todos aquellos que animan a otros humanos a pensar y actuar por sí mismos. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine y Abraham Lincoln, y así por el estilo. ¿Es verdad que utiliza a las personas acaudaladas? Pues como ya te lo dije, la pobreza es siempre mi amiga porque desestimula la libertad de pensamiento, pero estimula el miedo en la mente de los humanos. Algunas personas acaudaladas sirven a mi causa, mientras que otros me provocan un enorme daño, dependiendo de cómo se utilicen sus riquezas. Algunos millonarios utilizan su fortuna para encontrar curas y erradicar enfermedades del cuerpo físico en todas partes del mundo, y eso me molesta mucho porque la enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. Otros millonarios están descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en todo el mundo, para ayudar a otros humanos a adquirir y mantener el control de su propia mente. Muchos de ellos impulsan nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a las personas necesitadas. Están mejorando a los barrios bajos de las grandes ciudades, los sitios donde se encuentran mis aliados favoritos. Están financiando campañas para un mejor gobierno, y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Están ayudando a establecer estándares más altos en la práctica mercantil y alentando a la gente de negocios a conducir sus empresas por la regla de oro, y eso no me gusta. ¿Y qué pasa con la juventud que cree que está en el camino al infierno? ¿Usted los controla? Bueno, podría responder esa pregunta solo con un sí o un no. He corrompido la mente de los jóvenes enseñándoles a intoxicar sus cuerpos para obtener placer, pero me tienen confundido por su tendencia a pensar por sí mismos. Dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con sustancias que los intoxican. Puedo entender cómo es que el licor puede destruir el poder del pensamiento independiente, pero no veo que tienen que ver los cigarros, por ejemplo. Quizá no lo sepas, pero los cigarros destruyen el poder de la persistencia y la resistencia mental. El hábito de fumar destruye la capacidad de concentración, por lo tanto, disminuye la capacidad del ingenio, evitando que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. ¿Sabías que tengo a millones de personas, de todas las edades, que fuman hasta 2 cajetillas de cigarrillos al día? Eso significa que tengo a millones de personas que están destruyendo poco a poco su poder de resistencia. Los hábitos vienen en pares, tercias y cuádruples. Cualquier hábito que debilita la fuerza de voluntad, invita a otros hábitos para entrar y tomar posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que también afecta la salud y las relaciones entre humanos.
Nunca pensé que los cigarrillos fueran una herramienta de destrucción, Su Majestad. Sin embargo, su explicación arroja una luz distinta sobre el tema. ¿Cuántos esclavos del cigarro están en su poder ahora mismo? Estoy orgulloso de mi récord. Millones son ahora víctimas, y el número incrementa cada día. Pronto tendré a casi todo el mundo sucumbiendo ante ese hábito. En miles de familias, ahora tengo esclavos de ese asqueroso hábito, incluyendo a cada miembro de la familia. Niños y niñas muy jóvenes están comenzando a fumar. Están aprendiendo a fumar por el ejemplo que les dan sus padres y la gente a su alrededor. ¿Cuál considera usted que es la principal herramienta para ganar el control de las mentes humanas? ¿Los cigarrillos o el licor? Sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que logro que un joven debilite su autocontrol, no tengo problemas para inducir a esa persona a tomar otros malos hábitos como el licor, el sexo, las drogas y otros hábitos que destruyan su independencia para pensar y actuar de manera positiva. Su Majestad, cuando inicié esta entrevista, lo había malinterpretado. Yo creía que era usted un fraude y un engaño, pero ahora veo que es real y muy poderoso. No me importa que no me creas, siempre los humanos han cuestionado mi poder. No le pido a nadie que crea en mí, yo prefiero que las personas me teman. No soy un mendigo. Tomo lo que deseo con astucia y fuerza. Yo creía que usted torturaba en el infierno a las almas humanas después de la muerte. Pero ahora sé, por su descarada confesión, que usted destruye el derecho a la libertad de pensamiento de los humanos y así los hace pasar por un infierno en vida aquí en la tierra. ¿Qué tiene que decir a eso? Obtengo lo que quiero ejerciendo el autocontrol y te sugiero que me imites en vez de criticarme. Te llamas a ti mismo un pensador libre, y lo eres. De otro modo, nunca me hubieras obligado a darte esta entrevista. Sin embargo, nunca serás el tipo de pensador que me atemoriza, a menos que aprendas a ejercitar un mayor control sobre tus propias emociones. Alejémonos de las personalidades. Lo traje aquí para saber más de usted, no para hablar de mí. Hábleme sobre los muchos trucos que ha urdido para ganar el control de la mente humana. ¿Cuál es su arma más poderosa ahora mismo? Esa es una pregunta difícil de responder. Tengo tantos instrumentos para entrar a las mentes humanas y controlarlas. En este momento estoy tratando de provocar otra guerra mundial. Si puedo lograr que el mundo comience a matar al por mayor, podré poner en operación uno de mis instrumentos favoritos para el control mental, o sea el temor masivo. Yo utilicé este instrumento para provocar la otra guerra mundial en 1914. Lo utilicé para provocar la depresión económica en 1929 y si mi oposición no me lo hubiese impedido, ahora yo estaría en posesión de todo hombre, mujer y niño en el mundo. Sí, veo su punto, ¿y quién no? Es usted un ingenioso manipulador de la mente de las personas. ¿Su malvada ocupación se lleva a cabo a través de personas de alta posición y gran influencia? Oh, no. Yo utilizo la mente de las personas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, prefiero el tipo de persona que no tiene la intención de pensar por sí mismo, porque así, puedo manipularlos sin dificultad. No podría controlar al 98% de las personas en el mundo, si todas las personas tuviesen la habilidad de pensar por sí mismas. Hábleme sobre todos los trucos ingeniosos mediante los cuales usted entra y controla la mente de quienes están al frente de su plan para controlar a las masas. Si me obligas a entregar más secretos, tendré la pérdida de millones de personas que aún viven y miles de millones que aún no nacen. Te suplico que no me obligues a contestar más preguntas. Así que Su Majestad, el diablo, le teme a una humilde criatura terrenal como yo. ¿De verdad? No tienes derecho a robarme mis herramientas más necesarias. Por millones de años he dominado a las criaturas terrenales a través del miedo y la ignorancia. Ahora tú vienes y evitarás que utilice estas herramientas al obligarme a decir cómo las utilizo. ¿No te das cuenta de que voy a perder millones de mentes? ¿No tienes piedad? Deje de andarse con rodeos y comience a confesar. ¿Quién es usted para pedirle clemencia a quien usted mismo destruiría si pudiera? Usted, quien, mediante su propia confesión, ha preparado un infierno en vida sobre la tierra, en el cual castiga a humanos inocentes, sembrándoles en la mente miedos e ignorancia. Sin embargo, yo quiero ayudar a abrir las puertas de las prisiones mentales, en las que hombres y mujeres están confinados por culpa de los miedos que usted ha implantado en sus mentes. Te contestaré entonces.
Existen dos principios básicos para ganar el control de la mente humana. Primero, el principio del hábito, a través del cual yo entro silenciosamente en la mente de las personas. Funciona así, yo les implanto el hábito de divagar mentalmente. Cuando una persona comienza a divagar en sus mentes, siempre habla y piensa sobre temas sin sentido, no tiene nunca propósitos bien definidos, y esto solo provoca que ellos solitos lleguen a su propio infierno en vida, viviendo una vida mediocre, vacía y miserable. ¿A qué se refiere? Me refiero a que las personas que piensan por sí mismas, nunca divagan, mientras que, las personas que piensan poco o nada por sí mismas, son indecisas. Ellas solo siguen las ideas y los pensamientos de todos a su alrededor. Un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Esas personas están acostumbradas a dejar que otros las manejen, en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismas. Una persona vagabunda es aquella que acepta cualquier cosa que la vida le arroje, sin pensar, sin protestar, ni mucho menos luchar por algo mejor, simplemente porque no se han dado el tiempo de pensar si es que existe algo mejor que la miseria en la que viven. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son opiniones propias. Muchas de esas opiniones se las he dado yo. Otras opiniones se las da la religión, las ideologías erróneas, el medio ambiente, la cultura general. Una persona que divaga es mentalmente muy perezosa. Por esa razón yo puedo tomar el control del pensamiento de esas personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. ¿Y cuáles son esos hábitos que convierten a una persona con libertad de pensamiento a una persona sin libertad de pensamiento? Mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces, yo implanto las semillas desde antes de que la persona nazca, y esto lo logro manipulando la mente de los padres. Algunas veces voy más lejos y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes llaman herencia física. Yo ayudo a traer a tu mundo a personas con cerebros débiles, imponiéndoles desde antes de nacer la mayor cantidad posible de las debilidades de sus ancestros, ya que sus ancestros han hecho pactos conmigo que no terminaron de cumplir. Entonces yo me encargo de cobrarme con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Después de que las personas nacen, yo utilizo el ambiente que les rodea como un medio para controlarlas, porque van aprendiendo hábitos de quienes les rodean, hasta que yo logro controlarlos completamente, como lo hice con muchos de sus ancestros. Hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla las mentes de las personas. Yo entro en las mentes a través de 9 puertas, en forma de pensamientos, que los humanos creen propios. Estas puertas son, el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la pereza. Así es como puedo entrar a las mentes humanas a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando la mente es joven y fácil de moldear a mi manera. Tengo que hacerlo antes que el humano aprenda a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Cuando he instalado esos hábitos, las 9 puertas siempre estarán abiertas para mí. Ah, ya estoy comprendiendo. Hábleme más acerca del hábito de la indecisión. Pues como dije antes, yo hago que las personas aprendan a divagar durante su infancia. Las induzco a divagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. En esa etapa es donde yo atrapo a la mayoría de las personas. Si un niño o joven vaga en una dirección, pues, pronto estará vagando en muchas direcciones y sin tener nunca una meta definitiva. Ah, por eso es importante para usted entrenar a los niños en el hábito de la indecisión, ¿verdad? A usted le gusta que pasen por la escuela sin metas ni objetivos. Hable, dígame más. Te lo digo, yo logro esto con la ayuda de sus padres, de sus maestros en las escuelas públicas y con la ayuda de sus tutores religiosos. Pero no te conviene que yo te revele este poderoso truco, y tampoco te conviene que se lo reveles a nadie. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores. Serás condenado por la mayoría de los líderes religiosos. La mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Millones de personas te odiarán y te acusarán de mentiroso. De hecho, a nadie le agradarás, excepto a aquellos que saben pensar por sí mismos. Y tú sabes que existen muy pocas personas así. Mi consejo es que ya no me hagas hablar más de este tema. Pues no me importa que me odien. No me importa. Continúe y responda. Tú lamentarás esto. Mis colaboradores, que son millones, se olvidarán de mí y te odiarán a ti.
No me importa, siga hablando. Está bien, te lo diré. Los padres, los maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos sirven a mi propósito, y aún sin saberlo. Ellos me ayudan a impedir que los niños desarrollen el hábito natural de pensar por sí mismos. Apenas puedo creerlo. Siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos. Especialmente sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Pues es ahí donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo es que yo controlo al 98% de las personas en el mundo. Yo me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes. Y yo utilizo a aquellos que están a cargo de los niños. La religión es una de mis herramientas poderosas, porque me ayuda a destruir el pensamiento independiente de los niños, e iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Yo me aseguro de que los adultos les hablen a los niños de ideas sobre un mundo del que ellos mismos no saben nada, llenando así sus pequeñas mentes de miedo hacia Dios. Miedo de no poder entrar a un paraíso difícil de alcanzar. Les enseñan a tenerme miedo a mí, el diablo. Pero sobre todo, les enseñan que existe un infierno al cual serán enviados si se equivocan. El miedo al infierno es lo que impide que los humanos dejen de intentar buscar una mejor vida. Ese miedo les impide pensar por sí mismos. Ese miedo los ata a seguir las reglas que otros les imponen. Y todo, simplemente por miedo a equivocarse y ser castigados eternamente. Entonces se acostumbran a seguir ciegamente reglas como bestias sin capacidad de analizar si son verdad o no. Comprendo cómo le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno. Pero lo que no entiendo es, ¿cómo hace que le teman a usted y al infierno, aun cuando crecen? Yo lo logro porque los niños crecen. Pero no significa que van a aprender a pensar por sí mismos. Una vez que yo atrapo la mente de un niño a través del miedo, la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo se debilita. Esa incapacidad acompaña al niño toda la vida, hasta que es adulto y muere. Pero dígame, ¿cuál es el papel de los padres y los tutores religiosos para discapacitar a sus hijos? Yo nunca escuché tal monstruosidad. Yo lo llevo a cabo a través de un truco muy ingenioso. Yo provoco que los padres les obliguen a sus hijos a adoptar sus creencias acerca de religión, de política, de matrimonio y de otros temas importantes, de los que ellos mismos no saben nada pero con orgullo hablan todo el tiempo. Yo provoco que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres. Porque los niños tienen mucho miedo al rechazo, ¿y por qué? Por su inocencia. Les tienen mucho amor y mucha confianza a sus padres. En algunas partes del mundo, yo provoco a los padres para que dobleguen la fuerza de voluntad de sus hijos. Aunque los traten exactamente de la misma manera en la que se quebrantan y doblegan a las bestias. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño. Lo importante es que ellos le temen a algo. Para así yo poderlos controlar no solo en su niñez, sino también en toda su vida adulta. Todos esos miedos hacen que el niño abra su mente a más miedos, que después se convierten en traumas bien escondidos en su mente subconsciente. Y estos traumas les impiden pensar de manera independiente. A mí no me importa que las personas piensen. Pero siempre y cuando piensen en términos de temor, de desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos como la fe, el valor, la esperanza y la certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de Dios. Y por lo tanto los he perdido. Ya entendí cómo es que usted utiliza a los padres y tutores religiosos, pero no veo cómo los maestros de las escuelas le ayudan en esta detestable labor. Pues los maestros de las escuelas me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños. No con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado que les enseñan casi todo, excepto cómo utilizar su propia mente y cómo pensar de manera independiente. Yo vivo con el temor de que algún día, alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le dé un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores,
utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros simplemente como guías. Tengo miedo que en las escuelas se les ayude a los niños a establecer formas y medios para desarrollar sus propias mentes. Cuando ese tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Qué interesante. Yo tenía la impresión de que el objetivo de las escuelas era precisamente ayudar a los niños a pensar. Ese podría ser el objetivo, pero en la mayoría de las escuelas del mundo no lo es. A los estudiantes se les entrena como cachorros, para adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Pero no se les enseña a analizar ideas y pensar por sí mismos. Excepto en algunos casos raros en que ciertos niños confían tanto en su propia intuición y fuerza de voluntad, que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. Esos son niños especiales y no los puedo tocar porque son de Dios. Prefiero quedarme con los que son más fáciles de atrapar. ¿Qué relación, si es que existe alguna, tiene Dios con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Yo provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por mandato de Dios. Al hacer esto, es más fácil manipular las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de Dios, siempre lo hacen inculcándoles miedo al mencionarles mi nombre. Los padres les ponen condiciones para darles su amor y cuidado cuando no obedecen las reglas. Les dicen que Dios no los va a cuidar ni amar si no obedecen las reglas. Les dicen que es más importante obedecer ciegamente sin pensar, porque si piensan y se equivocan, ya nadie, ni Dios, ni sus padres los van a amar. En las escuelas públicas, los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente. Ni tampoco tienen tiempo de analizar aquello que sus maestros les enseñan. ¿Afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa? No. La indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales yo domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, yo debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este otro truco después de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan con certidumbre, no divagan sobre cualquier tema. Estas personas reconocen el poder de su propia mente. Y no se lo entregan a ninguna persona, ni influencia. ¿Qué más hace usted para mantener a las personas vagando hacia el infierno en vida? Yo provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema. Eso me ayuda a esclavizar su pensamiento y sus acciones. Por ejemplo, en el tema de la salud. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y además que coman cosas inadecuadas. Esto les provoca indigestión y les destruye el poder de pensar porque esa comida afecta su cerebro. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la alimentación adecuada y a ayunar regularmente, eso le causaría a mi reino un gran daño. En el tema del matrimonio. Yo provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan ni un objetivo que les ayude a convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Me gusta provocar a las parejas para que tengan peleas por cuestiones de dinero, y también sobre la educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre sus relaciones sexuales y además provoco que tengan desacuerdos sobre sus amistades y las actividades sociales. Yo los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro, que nunca tienen tiempo para pensar en nada positivo, o que mejore su familia y su relación. Esa es la razón de millones de familias destruidas. En el tema de la ocupación. Yo les enseño a convertirse en personas indecisas, haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentren. Aunque sea mal pagado. Sin una meta o un propósito definido. Los mantengo ganando solo lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas esclavizadas al miedo de ser pobres durante toda su vida. Incapaces de arriesgarse a emprender negocios o cambiar de profesión. En el tema de los ahorros. Yo provoco a las personas para que gasten el dinero rápida y locamente.
Eso les impide ahorrar y los mantiene en la miseria, congelados por el miedo a la pobreza. En el tema de las relaciones interpersonales, yo provoco a que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y con sus conocidos. Los mantengo ahí, infelices y sumidos por el miedo al rechazo, siempre tratando de agradar a todos, y sin capacidad de tener ideas propias o propia personalidad. En el tema de su salud mental, yo provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos, igual que la mayoría de las personas a su alrededor. Esto los lleva a cometer acciones negativas hacia sí mismos, y a no llevarse bien con casi nadie. Una persona que no tiene el hábito de cuidar su salud mental, no puede tener la capacidad de ver nada positivo que la haga feliz. Será una persona infeliz, no podrá hacer feliz a nadie y al estar sola, me será presa fácil. Cuando entro en las mentes, lo mejor es atacar con pensamientos negativos después de una mala experiencia. Entonces las engaño haciéndoles creer que son pensamientos propios. Yo planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través de sus amigos, de su familia, de sus parejas, de la televisión, del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares. Les digo lo que quieren oír. Yo provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Entonces, por lo que usted dice, ¿la indecisión y la desidia son lo mismo? Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque la desidia, lleva a los humanos a fomentar el hábito de la indecisión. Todas las demás criaturas de la Tierra, se mueven en respuesta a las leyes definitivas de la naturaleza. Pero el humano, desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad entregando su derecho a pensar por sí mismo. La naturaleza está controlada por Dios, por leyes tan definitivas que la indecisión es imposible. Pero el humano tiene el derecho divino a pensar libremente, solo que yo les robo ese derecho, simplemente por su hábito de indecisión. Así es. Si al humano no le importa su herencia divina de libertad de pensamiento, entonces yo voy a robar y controlar su pensamiento. Esto se está convirtiendo en un tema muy profundo para un simple ser humano como yo. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Dígame, ¿cómo es que este hábito de indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida? Pero dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? Claro que sí. Porque la indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida del ser humano. Yo puedo controlar a todo aquel a quien puedo inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Y existen dos razones para esto. Primero, la mente del indeciso es como masa en mis manos que yo puedo moldear a mi gusto y así les robo toda libertad e iniciativa. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de Dios porque él cree que está muy cómodo en donde está. Y por lo consiguiente nunca pide salir de ahí. ¿Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres? Esa es exactamente la razón. La pobreza y la enfermedad son padecimientos contagiosos. Las encuentras siempre entre los indecisos, nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal. Que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que el acaudalado irá al infierno. ¿Qué tiene que decir a esa afirmación? Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida, por lo general saben también cómo mantenerse lejos de mis manos. La habilidad para adquirir buenas cosas, también es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada excepto aquello que ya nadie más desea, porque son conformistas. Si más personas tuvieran metas más definidas y desearan de verdad obtener riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Pero los indecisos solo saben codiciar lo que otros tienen, sin trabajar por ello. Asumo entonces, por lo que me dice, que usted no es amigo de los grandes líderes industriales. Evidentemente no son amigos suyos, ¿verdad? No, porque ellos han ceñido los países con buenos caminos, para que las personas tanto de la ciudad como del campo se unan.
A través de la creación de automóviles, han brindado a todos la libertad para viajar. Han convertido el mineral en acero, con el que han construido las estructuras de enormes rascacielos. Han explotado la energía eléctrica y la han convertido en miles de aplicaciones, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. A través de los medios de comunicación masiva, han provisto a cada hogar de noticias instantáneas de lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Ellos han erigido bibliotecas en cada ciudad, en los pueblos y en las aldeas y las han llenado de libros, para poder brindarle a todos aquellos que leen, una completa reseña de conocimientos útiles de cada etapa de la historia de la humanidad. Los grandes empresarios le han otorgado a mucha gente humilde el derecho de expresar sus opiniones propias con respecto a cualquier tema. En cualquier momento, y en cualquier lugar, y además, sin temor a ser molestados. ¿Quiénes son algunas de estas personas sobre las que no tiene usted control? Yo no tengo control sobre ningún indeciso, en la actualidad o en el pasado. Yo controlo al débil, pero no puedo controlar a aquellos que piensan por sí mismos y que les enseñan a otros a pensar. Continúe y describa a un típico indeciso. Haga su descripción punto por punto, de tal forma que pueda reconocerlo y alejarme rápidamente. Bueno, pues, lo primero que percibirás en un indeciso es que tiene una total ausencia de metas bien definidas. Podrás notar su falta de confianza en sí mismo. Nunca hace algo que requiera ni pensar, ni esforzarse. Se gasta todo lo que tiene y se gasta hasta lo que no tiene, especialmente con tarjetas de crédito. Siempre tiene enfermedades reales o imaginarias. Le gusta atraer la atención para provocar lástimas y además, tiene poca tolerancia al dolor. Tiene muy poca creatividad y casi nada de imaginación productiva. Carece de entusiasmo y de iniciativa propia para comenzar algo por sí mismo. Le gusta presumir que siempre toma el camino fácil para todo, porque no le gusta esforzarse para nada. Nunca le pone empeño a nada y hace todo mal y todo lo deja sucio y a medias. Está malhumorado la mayoría del tiempo, y no tiene control sobre sus emociones. No tiene nada de carisma o de magnetismo y la mayoría de personas se alejan de ellos sin pensar. Opina sobre todo, pero no tiene un conocimiento exacto de nada. Tiene muchos oficios, pero no es bueno en ninguno, porque no le gusta ser disciplinado. No le gusta cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Comete los mismos errores una y otra vez sin aprender nunca de sus fracasos. Son de mente estrecha e intolerante en todos los temas, y odia a quienes no piensan como él o ella. Espera obtener todo de los demás, pero no está dispuesto a darle nada a nadie. Habla mal del gobierno, pero nunca te dirá ideas para mejorar su entorno. Come demasiado y se ejercita muy poco. Porque le gusta más obtener placer que hacer sacrificios. Se emborracha sin pensarlo, cuando ve la oportunidad que alguien más le pague lo que se va a tomar. Critica a aquellos que están logrando triunfar. Miente, en vez de admitir su ignorancia y equivocaciones. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas pero los adula cuando está con ellos. Me ha dado usted una descripción muy gráfica del indeciso. Por favor, ahora describa a una persona audaz y segura de sí misma. De tal forma que yo pueda reconocerla e imitarla. Eso es fácil. Una persona audaz siempre está ocupada en lograr sus metas bien definidas. Planea a futuro y con detalle, para no perder tiempo en cosas banales. Puedes reconocer a esta persona en el tono de su voz, en la agilidad de sus pasos, en la chispa en su mirada, en la rapidez de sus decisiones. Claramente te darás cuenta que sabe exactamente lo que quiere y que está decidida a obtenerlo, sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te da respuestas directas y nunca cae en evasivas. No tiene miedo a reconocer que se equivoca y que no lo sabe todo. Prefiere hacer favores a los demás, pero casi no pide favores si no los necesita, porque le gusta ser autosuficiente. Le gustan las posiciones de liderazgo, y no le echa la culpa a los demás cuando las cosas en el equipo salen mal, sino que acepta su responsabilidad como líder en las buenas y en las malas. Tiene empuje, se encuentra dirigiendo negocios, creando oportunidades y empleos, mejorando a la sociedad en la que vive. Es inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. Su característica más importante es que posee una mente propia y la utiliza siempre. Wow, de verdad que los dos son muy diferentes.
¿Acaso el audaz nació con alguna ventaja mental, física o espiritual que el indeciso no tiene la capacidad de accesar? No. Los dos tienen su derecho humano para pensar libremente, es solo que uno lo usa y el otro no. ¿Cómo es posible que el indeciso se cure de este malvado hábito de no pensar por sí mismo? La única cura es, despertando de la mentira y aprendiendo a dar. Dar. ¿Pero qué van a dar si casi nunca tienen algo que dar? Eso es lo que les hago creer. Pero ellos pueden dar su tiempo para ayudar a otros. Pueden ocupar su tiempo en hacer cosas buenas. Ser útiles a la sociedad en la que viven. Esa es el arma más poderosa para salir de mis garras. Cuando aprenden a salir de su propio mundo y entienden que hay muchas formas de ver la vida, su mente se empieza a limpiar de mis mentiras. Entonces, poco a poco, entienden que hay otras personas que también sufren, y hasta más que ellos. Cuando entienden que el infierno no es algo que tengo preparado para ellos en el futuro, sino que está en sus mentes y lo están viviendo en vida. Cuando los humanos aprenden a dar, comienzan a crear, en vez de destruir. Dan vida en vez de asesinar. Se comienzan a amar a sí mismos, en vez de esperar a que alguien los ame. Aprenden a vivir más como Dios y están más cerca de Dios, sin necesidad de vivir con miedo de que, ni yo ni Él lo castiguemos. Todo eso suena demasiado fácil, pero no muchos lo hacen. Algunas personas dudan de su existencia. Lo tengo que dejar ir, Su Majestad, y yo sé que muchos no van a creer que esta entrevista en verdad sucedió. Yo no me preocuparía si yo fuera tú. Aquellos que están listos para ser libres, sabrán que fue real. No te preocupes por los demás. A esos los tengo yo. Una duda más. Si usted tiene tanto poder, ¿por qué no intenta evitar que yo comparta esta confesión que le estoy arrancando? No tengo que negar tu historia. Me voy a sentar y ver cómo muy pocos te creen y siguen atados a mí, a pesar de que alguien les haya querido ayudar. Ya verás si no. Ellos nunca me van a dejar. Y el diablo se levantó de la silla y se fue caminando lentamente mientras yo lo miraba alejarse lentamente y desaparecer.